Bienvenidos al podcast Secretos Ministeriales, el podcast que agrega valor a ti y a la iglesia. En este capítulo vamos a tratar un tema súper interesante y es un tema que se da en muchas iglesias y para eso tenemos a una invitada especial y una muy buena amiga, Yorshi. Bienvenida al podcast. Gracias, Carlitos. Gracias, me gustó lo de amiga. ¿Cómo te sientes, Yorshi? Bien, al fin lo logramos. Lo logramos. Lo logramos, después de muchos intentos. Que parece que hemos traído a Yorshi desde muy lejos. Bueno, vengo de lejos. Venimos de lejos. Pero qué bueno, Yorshi, tenerte aquí en el podcast. Y Gracias, Carlos. sabemos que vas a dar un gran valor y aporte a la vida de las personas. Amén, Así que así sea. Para los que no conozcan a Yorshi con su esposo y ahora sus 3 niños, ellos tienen un llamado pastoral y justamente por estos tiempos, si estás viendo el podcast en unos 2 años más adelante, después de esta publicación, seguramente ya tienen su iglesia, una mega iglesia quizás, aquí en Barcelona, y es un llamado familiar, pastoral, así que vamos a tratar este tema, Yorshi, que es discipulado, pero no cualquier discipulado, sino cómo discipular correctamente o incorrectamente, que muy probablemente haya muchas iglesias que estén discipulando, pero quizás no de la manera correcta. Y quizás no solo iglesias, quizás pueda que haya un grupito que lo esté haciendo con sus fuerzas, pero todavía no está muy bien encaminado. Y para eso, Yorshi, quiero que empecemos con algo. Y es, como bien hemos dicho anteriormente, vamos a hablar de discipulado. Pero, ¿qué es discipulado? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué es tan importante ahora en día en las iglesias hablar sobre discipulado, ejecutar discipulado? ¿Por qué esto ahora es tan importante? ¿Y por qué es tan necesario? Es un tema súper importante y a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho el tema del discipulado. Creo que lo hiciste con toda la intención. Y sí es importante, es muy importante y más que todo hoy en día. Si nosotros nos ponemos a ver, Carlos, el evangelio ha ido evolucionando con la sociedad, ha ido adaptándose también a muchas actividades o a la tendencia, digamos, de la hora, y dejamos a un lado lo que el Señor nos dejó en la palabra. Muchas veces por ir con las tendencias o por ir con las muchas actividades que podamos hacer en la iglesia, nos olvidamos del verdadero trabajo que nosotros como hijos de Dios y como sus seguidores tenemos. El discipulado es un mandato. Para mí el discipulado es un mandato. La Biblia nos lo dice. Y de hecho es la gran comisión. El Señor nos dice, el Señor Jesús nos dijo en su palabra, ir por todo el mundo y hacer discípulos. O sea, tenemos nosotros que hacer discípulos. No es una opción, es un mandato. El Señor nos lo dejó allí. Ahora, dijiste varias cositas, ¿no? En la pregunta. Primero, ¿qué es el discipulado? Para mí es eso. El discipulado para mí es formar a Cristo o hacer que la persona, lograr que la persona a la cual yo llamo mi discípulo o la cual me está siguiendo a mí, logre parecerse a Cristo lo más posible. No a mí, sino a Cristo lo más posible. Eso para mí es discipulado. ¿Es importante? Sí, es sumamente importante porque si nosotros formamos buenos discípulos, primero nosotros fuimos formados, nosotros en algún momento fuimos discípulos principiantes, digámoslo así, pero no dejamos de ser discípulos. Siempre nosotros somos discípulos, siempre nosotros estamos bajo sujeción, deberíamos estar bajo sujeción, por lo cual siempre seguimos siendo discípulos y principalmente seguidores y discípulos de Cristo. Ahora, la importancia de un buen discipulado o de discipular es eso, que cuando tú formas a una persona para que se parezca a Cristo, como consecuencia, esa persona va a ser un multiplicador, ¿sí? Yo creo que estas empresas piramidales, ¿sabes? Estos negocios que te enseñan algo y bueno, tú lo vas difundiendo. Se dice, sí,
poco a poco con las otras personas que van llegando a tu red y tal. Eso no es idea de ellos, eso es bíblico. Para mí eso es bíblico porque Jesús lo comenzó así. Jesús comenzó, voy muy rápido, ¿verdad? Voy muy rápido, ¿no? Oye. Va muy bien, Georgie. Jesús comenzó con 12 nada más, y de los cuales uno se perdió, o sea, al final se quedaron 11 con él. Y duró 3 años formando a estos 12 discípulos. Pero mira lo importante que es el enfocarse en la persona en la cual tú estás discipulando, el enfocarte en una buena enseñanza, formación, entrenamiento, no solamente de hacer las cosas, sino de lo espiritual. Y nos podemos poner a desglosar en los evangelios cada una de las cosas que el Señor trabajó con su discípulo. Trabajó área familiar, trabajó área emocional, área psicológica, espiritual, o sea, muchísimo. Él trabajó en su discípulo de una manera integral y lo podemos ver en los evangelios que nosotros tenemos en la Biblia. Entonces, lo importante de tu formar o de tu hacer un buen discipulado es que tú vas a tener un buen líder el día de mañana. Y que ese buen líder, ese buen pastor, ese buen evangelista, misionero, sea cual sea el llamado de tu discípulo principiante, se va a convertir en un multiplicador del evangelio. Y eso es lo que nosotros queremos, que el evangelio sea multiplicado y esparcido por el mundo. Entonces creo que contesté qué es discipulado y por qué es importante para mí. Claro. Y de hecho, ahora en día hay mucha gente discipulando y de diferentes maneras, porque yo creo que tratar con las personas es uno de los temas más difíciles que tenemos como iglesia. Sí. Porque cada persona es diferente. Sí. Tratar contigo es diferente, como conmigo, como con mi esposa, como con tu esposo. Tus niños van a ser discipulados cada uno de diferente manera. Sí. Y sabes, algunas veces uno ve errores. Y es por eso el tema cómo discipular correctamente. Porque quieras o no, muchas veces uno mira cosas que uno enseña, pero no tendrían por qué enseñarse, o no tendrían por qué copiarse. Y hasta cierto punto es como, hay una línea delgada entre hacerlo bien con tu discípulo y algunas cosas quizás no sería necesario hacer. Entonces la pregunta es, Georgie, ¿cómo discipulamos incorrectamente? Incorrectamente. Lo que tú acabas de decir es muy importante. Nosotros tenemos que aprender a conocer a nuestros discípulos. Nosotros tenemos que aprender a conocer a las personas que están con nosotros. Yo voy a ser muy honesta contigo. Voy a ser muy honesta contigo, Carlos. A mí no me gusta para nada decir mi discípulo. No me gusta. Lo detesto. Sépanlo. No me gusta. Sí, no me gusta. ¿Sabes por qué? Porque siento como que crea una barrera, una brecha, ¿sabes? Como que tú eres mi discípulo, yo soy tu maestro y es algo muy mío. A ver, las personas que lo hacen es totalmente normal, yo lo respeto, es muy bien. Está bien, tengo gente que trabaja conmigo que también utiliza, ¿no? la palabra mi discípulo, pero es que no me gusta. Yo uso mucho mi amigo, porque creo que es lo más importante, ¿sí? Entonces, fíjate aquí, una de las cosas más importantes al tú discipular correctamente o incorrectamente es la pregunta, ¿no? Es primero conocer a la persona con la cual tú estás discipulando y para eso tienes que hacer un trabajo para poderle conocer, ¿sí? Ver, como tú lo acabas de decir, todas las personas aprenden de una manera diferente. Hay personas que son un poquito más autodidactas, hay otras que necesitan más tiempo, hay otras que necesitas ser muy paciente con ellos, hay otros que no son para nada disciplinados, hay otros que como que sí, yo quiero crecer en el Señor, pero me importa más el trabajar en la iglesia, el hacer cosas en la iglesia, pero tú como su discipulador o como su líder te das cuenta de que lo que quieres es trabajar en la iglesia, pero no quiere un compromiso genuino con el Señor y con el Espíritu Santo, ¿sí?
que no tiene un compromiso genuino de decir, yo voy a tener una vida devocional con el Señor, yo voy a mantener una relación con el Señor, porque lo principal no es que la persona sirva en la iglesia. Nosotros no estamos buscando servidores en la iglesia. Nosotros estamos buscando seguidores de Cristo y servidores de Cristo. Si nosotros queremos servidores en la iglesia, nosotros podemos poner un papel allá afuera, incluso de gente voluntaria, y nos van a llegar muchas. No estoy diciendo que me estoy metiendo en problemas. No estoy diciendo que esté mal servir en la iglesia, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos personas a nuestro cargo, y allí el líder es el que tiene que tener mucho cuidado y cuidar mucho de las personas, de que no tengamos solamente servidores, sino que tengamos personas que sean hijos, que se relacionen con el Señor. No servidores, sino seguidores de Cristo. El seguidor de Cristo va a servir porque le van a hacer, y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Entonces, cuando yo tengo alguien a mi cargo, que yo estoy viendo que está cojeando por ese lado, que no se le está dando mucho, o está lidiando o luchando, porque nos pasa a todos, con el tema de desarrollar esas disciplinas espirituales, de tener una vida devocional con el Señor, yo tengo que abocarme un poquito más a esa persona. Creo que no he respondido lo que me acabas de decir. Me estoy yendo por todos lados. Me preguntaste qué era no discipular. ¿Qué era discipular incorrectamente? Incorrectamente. Te voy a decir unas cositas. Para mí, discipular incorrectamente es cuando tú piensas que tomarte un café con alguien ya lo estás discipulando. ¿Sí? Salir al cine con alguien ya lo estás discipulando. Vamos a mi casa que vamos a hacer una comida y vamos a ver una película, ya te estoy discipulando. Eso, si solamente haces eso, para mí estás discipulando incorrectamente, porque allí lo que estás haciendo es cosechando una amistad. No estás discipulando. Recordemos lo que es el significado del discipular para Georgie, que creo yo, es formar a Cristo en el corazón de las personas. Entonces, si en el café que tú te tomaste con la persona, si en la película, que no está mal tú quedar con las personas, porque es la manera de conectar, ¿sí? A veces es bueno también salir de la iglesia, de las cuatro paredes, y como tú dices, como decimos, quedar en un café con la persona, distraernos afuera, eso no está mal hacerlo. Pero también tienes que ver de que no haya pasado una semana o 3 días sin tú hablar algún tema espiritual con la persona. O decirle, oye, ¿qué tal si oramos juntos por esto? Oye, ¿qué tal si hacemos un ayuno juntos? El acompañamiento también es importante, porque a veces como líderes decimos, tienes que ayunar. No, es que eso solamente lo vas a lograr con oración, es que eso nada más lo vas a lograr con ayuno, pero no acompañamos a la persona que está empezando a hacerlo. Tenemos que acompañar a la persona, ¿sí? Entonces, el discipular incorrectamente es eso, es tratar de crear una relación de amistad y no preocuparme en formar una persona, a Cristo en una persona, creo. De hecho, nos van a tirar piedras. Sí, nos va. Pero, ¿sabes? Esto es así, porque muchas veces pensamos que el trabajo del discipulado, solo con hacer el mínimo esfuerzo, ya estamos haciendo el trabajo, cuando es ni el mínimo y a veces ni el mínimo, porque el hecho de pasar con alguien compartiendo, como tú bien dijiste, eso es una amistad. Y está bien que la gente se relacione con nosotros, que haya esa afinidad, tratar de lograrla. Pero si no está Cristo de por medio, o no es la razón principal, Exacto. no se puede llamar discipulado, sino más bien forjar una amistad, ¿no? Así es. Y yo creo que esto es revolucionario más que todo para ahora. Que si te fijas, la actualidad es, mientras sea más cómodo y mientras menos me esfuerce, mucho mejor. Sí. Y lo que menos que queremos hacer es compartir tiempo con la persona porque
pues no nos interesa, o sea, somos bastante egoístas. Nos interesa nuestra familia, e incluso casi ni nuestra familia, sino nosotros mismos. Sí. Y el discipulado creo que tiene que ver con eso que tú has dicho, darse uno mismo, pero enfocarlo a caminar con Cristo. Creo que esto es bastante importante. Es importante, sí. Y de hecho, me surge una pregunta ahora que acabas de mencionar todo esto, que nos van a tirar piedras porque mucha gente ha dicho, entonces lo estoy haciendo mal. Bueno, es que sí, a ver, si están haciendo todo esto que hablamos anteriormente, no está mal, pero si no estás metiendo a Cristo en la ecuación, tienes que arreglar tu discipulado, tienes que arreglar tu método. ¿Tú crees, Georgie, que el discipular incorrectamente puede hacer daño? Sí, totalmente. ¿Cómo puede hacer daño, Georgie? Mira, primero voy a poner algo entre comillas. El hecho de que una persona, vamos a suponer un discípulo mío, se vaya de la iglesia o no siga viniendo o tuvo una crisis existencial y cuando tú te abocaste a esa persona y todo eso, nosotros no nos tenemos que sentir culpables si hemos hecho un buen trabajo, ¿sí? En decir, lo que pasa es que estaba conmigo y X. O sea, no tenemos por qué nosotros poner una culpabilidad en nosotros que no nos corresponde. Todos nosotros somos libres de tomar las decisiones que tomemos. El Señor es un caballero, como siempre lo hemos escuchado. No, Él no va a forzar a nadie a tener una relación con Él. Nosotros educamos a la gente, nosotros formamos a la gente, nosotros compartimos con la gente, los levantamos. Muchas veces yo particularmente veo el discipulado como una maternidad o como una paternidad, en el caso de los hombres. ¿Sabes por qué? Porque es eso, un líder cuida a su discípulo. Lo cuida, lo ama, lo visiona, lo sueña. Yo, por ejemplo, cuando tengo personas a mi cargo, yo siempre digo, es que esta es una pastora. Esta es una pastora. Y yo no me quedo tranquila hasta que yo no vea surgir de esa persona la pastora que es. Obviamente el Espíritu también te guía a ver en esa persona lo que el Señor sueña en ello, ¿no? El llamado que el Señor ha depositado en esa persona. Entonces, eso es la maternidad o la paternidad también. Entonces, cuando un discípulo se va, nosotros no tenemos por qué sentir esa culpabilidad de que, fue mi culpa. No, al mismo Jesucristo, uno de sus discípulos se le fue e incluso hasta lo entregó. Y él fue el discipulador de discipuladores. Fue Jesucristo, ¿sí? Entonces, no nos tenemos por qué sentir culpables si eso llegase a pasar. Ahora, que si daña a las personas, sí las daña muchísimo, a mi parecer. Y voy a decir por qué. Muchas veces nosotros creemos que el discipular a una persona es ponerlo a servir. ¿Sí? Cuando la persona comienza a servir sin estar preparado para hacerlo, o sea, sin tener una preparación espiritual, entonces es cuando vienen situaciones que la persona no sabe cómo mediar con esta situación. Me estoy metiendo en un problema por esto, pero bueno, Traigamos un casco porque... ¿Qué pasa? No sabe cómo lidiar con muchas situaciones de su vida porque es un bebé espiritual, ¿sí? Y entonces es cuando se lastiman, se dañan, se hieren también. Sí, luego tenemos nosotros que ir y comenzar desde nuevo. Entonces, un nuevo creyente, estoy hablando de los nuevos creyentes, ya las personas que tienen muchísimo tiempo. ¿Cuántos años tienes tú en el Evangelio, Carlos? Muchísimo. De los 12 no voy ya, muchísimo. Bueno, si son de los 12 como 20, ¿no? Como 20, si una persona, a ver, con muchos años en el Evangelio se hiere o tal, bueno, no sé, vamos a ver. Sí, te sentamos y bueno, Carlos. Pero cuando es una persona nueva creyente, que es un bebé espiritual, y nosotros tratamos de poner una función en un bebé espiritual que no está preparado para llevar, podemos dañarlo. Voy a ponerte un ejemplo muy, muy, muy gráfico. Yo tengo un bebé de 1 año y medio, Tomás. Está en el set. ¿Ah? Está en el set. No, ese es Marco.
Siempre se Ya no confunde me con los confundo. nombres de Tomás y Marcos. Pero, sí, por cierto, Marcos está allí, si escuchan una vocecita. Si escuchan un bebé, no es ajeno, es el de Jersey. Si yo a Tomás lo pongo a que él agarre un peso que no puede llevar él, que su cuerpo no está preparado para llevar, y yo le pongo ese peso encima, lo que voy a hacer es atrofiar sus músculos, atrofiar su cuerpo, atrofiar sus huesitos, ¿sí? Eso es lo que yo puedo lograr. Entonces, eso es lo que pasa con un bebé espiritual también. Cuando tenemos bebés espirituales a nuestro cargo y tratamos de poner en ellos cosas que no están preparados para llevar, entonces lo que podemos lograr es que se atrofian sus huesitos, sus músculos espirituales, hablando, ¿no? Entonces sí creo que se podrían dañar tenemos que tener mucho cuidado al discipular también. Creo que lo que acabas de decir es algo que ocurre bastante y que muy probablemente quizás sí funcione con cristianos maduros. Sí. Y hablamos maduros que ya conocen un poco cómo va la cosa. Pero el hecho de servir, el hecho de que lo vemos el servicio como una respuesta casi a todo en la iglesia. Y no todos estamos listos para recibir cierta presión. Me encanta esa analogía porque tú no le pondrías a tus bebés que cargara una viga de hormigón Así. para ponerle en un techo. Y aún así conmigo y con Isaí, que Isaí es su esposo, aún así creo que los dos nos vamos a fracturar. Pero esto es importante, Yoshi, porque muchas veces en el discipulado la gente se va por muchas razones. Pero lo que más me llama la atención es que la gente se va no por Dios, sino por la iglesia. Porque hubo alguien que lo hirió. Existe la hipersensibilidad, que eso es otro tema a tratar, y eso, pues, Dios mismo va a tratar con esa persona. Sí. Pero así hay gente herida. Hay gente herida hoy en la actualidad. Me llama la atención porque justamente ahora que decías eso, me acordaba una vez que iba a ser un evento aquí en nuestra iglesia y andábamos repartiendo boletines. Y resulta que estábamos con unos amigos repartiendo, estábamos pensando en repartir boletines en el transporte público y se hizo plática con uno. Y una de las chicas empezó a platicar con este chico y dijo, ¿saben qué? Yo me congregaba, pero dejé de ir porque me lastimaron. Y fue fuerte. Fue fuerte porque no dijo, Dios me lastimó o estoy resentido con Dios. Me dijeron, me lastimaron. A mí me lastimaron. No sabemos mucho del contexto, pero nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado más de los nuevos, de la gente nueva, de hacerlo bien y hacerlo lo mejor posible. Porque duele mucho que la gente se vaya y mucho más si es por nosotros. ¿Tú qué crees, George? Sí, totalmente. Totalmente. Por eso fue que el Señor dijo, amen al prójimo, amen a las personas como ustedes mismos. Como a mí me gustaría que me traten, yo trato. Como a mí me gustaría que me lideren, yo lidero. Como a mí me gustaría que me cuiden, yo cuido. ¿Sí? Hay una cosa, Carlos, que lo voy a confesar aquí. Estos secretos ministeriales, George. Aquí tienen un secreto. Mira, yo de niña, de adolescente, yo siempre anhelé, y por eso a lo mejor es que yo soy, bueno, tú sabes cómo yo soy en la iglesia con la gente, y a lo mejor por eso es que yo soy así, porque yo de niña yo siempre anhelé un líder que me cuidase. Lo tuve cuando llegué a un ministerio, GTDN se llama, ahí tuve ese líder, pero previo a esto, siempre anhelé ese líder que cuidase de mí, que yo sintiese como que, wow, me ama, le importo, ¿sí?
como te dije, ya luego a los 18 años que entré en un ministerio, tuve ese modelo y dije, yo quiero ser así. O sea, yo quiero replicar esto que estoy viendo en él, en este líder mío. Pero previo a eso, de los 18 para abajo, no, ¿por qué? Porque mis líderes eran mis papás. Ellos eran los pastores de jóvenes de la iglesia y eran mis papás y yo los veía como mis papás. Yo no los veía como mis líderes y ellos no me veían a mí como, no, ellos me veían como su hija. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que más que todo con los jóvenes, y no solamente los jóvenes, sino también mujeres y hombres, nosotros tenemos que ver cuál es la necesidad de ellos. Hay mucha gente que está tan falta de amor en la iglesia. Hay mucha gente que viene incluso a la iglesia buscando un abrazo, buscando un ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que estar muy pendientes. O sea, no es solamente traer a las personas para que estemos aquí en la iglesia y disfrutemos del culto y bla, bla, bla. No, es interesarnos por las personas y por lo que a la persona le pasa. Esto me abre otra pregunta, yo. Ay. Porque, ¿sabes? No todos en la iglesia somos iguales. Gracias a Dios, algunos nos va transformando poco a poco a su imagen y semejanza. Unos van más rápido, otros vamos un poco más lento. Más lento. Pero tú sabes, Georgie, que hay diferentes tipos de personas. Hay gente que es muy amorosa, hay gente que es muy optimista, hay gente que uno dice, él para discipular estaría de perlas. Pero habemos otros que somos más tímidos, otros son más enojados, otros son pues un carácter más difícil, otros son más explosivos. Y el cuadro no se mira tan claro. Entonces mi pregunta es, teniendo en cuenta todo lo que nos has dicho, todo lo que dice la palabra, todo lo que nos ha enseñado Jesús, ¿el discipulado lo deberíamos hacer todos? ¿Tú qué crees? Mira, respondiendo un poco lo que acabas de decir, nosotros somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo tiene miembros con diferentes funciones y diferentes habilidades, ¿no? Destrezas. Algunos somos la mano que podemos agarrar, otros somos el brazo que podemos abrazar, otros somos el cerebro que piensa, es creativo, otros somos el corazón que siente, otros somos las piernas que caminan, pero todos los miembros del cuerpo tienen una función y es hacer que el cuerpo avance, hacer que el cuerpo se mueva, ¿sí? Con la función que sea, pero el cuerpo todo completo, su función es mantener el cuerpo con vida, ¿sí? Que se mueva, que camine, que avance. Entonces, ¿estamos todos llamados a discipular? Yo particularmente creo que sí. Creo que sí. Principalmente porque la palabra no lo dice. La palabra no dice, si tú eres extrovertido, entonces ve por todo el mundo y haz discípulos y bautízalo. No. Si tú eres enojón, no vayas porque a ti no te toca. No, la palabra dice vayan, ¿sí? Y yo creo que el Señor tenía muy en cuenta los diferentes caracteres y temperamentos que tenemos las personas, pero dijo vayan. Entonces, si Él nos está mandando es porque Él cree que nosotros podemos hacerlo. Ahora, hay diferentes maneras de nosotros hacerlo. Hay muchas maneras, a lo mejor tú tienes un temperamento más calmado, más introvertido, pero y la tienes, Carlos, yo te conozco, y tienes una manera muy bonita de discipular a tu chico. Hay personas que tienen un carácter un poco más fuerte, y, o sea, que son como un poco más enojones y tal, pero a esa persona la sigue un montón de gente y los quiere un montón de gente. Tú y yo conocemos uno. Sí. Tú y yo conocemos uno bien personal. Y a esas personas así las quieren, las aman, las siguen. Porque es que no se trata de tu temperamento o de tu personalidad. Se trata de lo que hay en tu corazón y en ti, que es Cristo. Y si Cristo está dentro de nosotros y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él es el que nos va a utilizar a nosotros con todos nuestros errores, con todas nuestras debilidades y nuestras no fortalezas para Él formar a las personas y amar a las personas. Él es el que nos va a utilizar. Entonces sí, creo que todos estamos llamados para.
Está bien. Así que todos los que están escuchando esto, no importa si eres introvertido, como vos, si te cuesta hablar, independientemente, todos hemos sido llamados a esta tarea, por lo cual, hagámoslo. Sí. Si pudieras hacer, Georgie, un listado, un checklist, corto, pero clave, de cosas que deberíamos de tener para ser buenos líderes, para ser buenos discipuladores, y básicamente tener como un buen ejemplo de cómo discipular. Pero primero empecemos con la checklist. ¿Qué cosas podríamos tener, Georgie, para discipular bien? Que tú digas, un buen discipulador tendría que tener esto. Vale, mira, yo me voy mucho a Jesús, ¿no? Yo creo que, número uno, un buen discipulador, bueno, primero Cristo, ¿no? Tener a Cristo con él y que tu enfoque y tu intención y a lo que tú vayas direccionado todo el tiempo es a formar a Cristo en las personas. Número uno, que Cristo sea formado en las personas. Y insisto mucho en eso porque nuestra meta no es formar, en tu caso, Carlos, que eres líder de alabanza, en tu caso no es formar músicos. A ti no te interesa formar músicos. Los músicos los forman en las academias. Bueno, también tenemos una academia aquí, pero es muy aparte. O sea, la academia es una cosa y tu grupo de discipulado es otro, ¿sí? Estamos hablando de discipulado. Entonces, tu meta no es formar músicos. Nuestra meta no es formar líderes. No, eso viene por consecuencia. Pero algo que quede muy claro, la meta del discipulado, el objetivo del discipulado es formar a Cristo en las personas. ¿Por qué? Porque cuando tú formas a Cristo en las personas, incluso cuando las personas estén mal, van a hablar de Cristo. Incluso cuando, mira, si tú discipulas bien a alguien, si tú tienes un discípulo que te invertiste en lo que tuviste que invertir, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, lo que tú hayas tenido que invertir en esa persona para discipularlo, pero cuando esa persona llegue o alcance un nivel de madurez, así esa persona esté mal, porque todos pasamos por momentos así en los que los ánimos se te bajan y tal, o fallemos o pecamos, nosotros no vamos a dejar de parecernos a Cristo. Y un ejemplo muy, muy, muy bonito que hay en la Biblia es Pedro. Pedro caminó con Jesús durante todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Lo vio sanar personas, lo vio cómo se desenvolvía, lo quiso imitar. Incluso le dijo, llámame que yo quiero caminar en el agua igual que tú. A mí me encanta Pedro. Entonces, Pedro fue el discípulo de los discípulos, ¿sí? Pero Pedro negó a Jesús. Sin embargo, ¿qué pasó cuando Pedro negó a Jesús y cuando Pedro estaba mal? Cuando estaba pecando, ¿qué pasó? La gente lo reconocía. Decía, él es uno de ellos. Es que habla como él. Es que es como él, actúa como él. Entonces, ahí es a donde voy. Nuestra meta como discipuladores, y ese es el segundo check, es que la persona, aún cuando tu discípulo esté mal, logre parecerse a Cristo. Lo segundo que nosotros creo que tenemos que tener como discipuladores o como líderes es mostrarnos nosotros vulnerables. No podemos pretender ser ese tipo de líderes de yo todo me lo sé, a mí yo no peco o no. Si nosotros nos mostramos vulnerables, nosotros mostramos esa cercanía con las personas, ¿sabes? A veces podemos decirle, wow, me siento mal. Yo lo hago muchísimo. Muchísimo, yo me abro incluso ¿y sabes por qué también lo hago? Yo lo hago con doble intención. Yo lo hago porque a veces cuando estoy mal con una situación, llamo a una de las personas que yo estoy discipulando y le digo, oye, mira, me siento así, me siento ta. ¿Para qué? Para que vean como, wow, ella es líder, pero el ser líder no le quita ser humana. Y que también llora y que también se siente mal y que también tiene conflictos en su matrimonio y que también tiene conflictos con sus hijos y que también se deprime, que, ¿sabes? Es humana también. Entonces, yo lo hago para que la persona me vea vulnerable a mí y también lo hago para ver cómo la persona responde a mi necesidad. A ver si está creciendo realmente, a ver si yo estoy haciendo un buen trabajo.
Si la persona me dice, ok, me escucha, y luego me dice, ¿qué tal? Vamos a orar. ¿Por qué no oramos? Porque procura hacerme un acompañamiento y digo, aprendido, ¿sí? Entonces, es muy bonito eso, es muy bonito el mostrarte vulnerable, el mostrarte tal cual eres con tus discípulos. ¿Qué más podríamos decir de un verdadero líder o un verdadero discipulador? Creo que también podemos decir que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que preocuparnos por equipar a nuestros discípulos o a las personas que estamos liderando. Hay que equiparlos con la Biblia, hay que equiparlos con conocimiento, hay que equiparlos con cómo manejar emociones. Es que son tantos los temas que podemos nosotros hablar para poder equipar a la gente. Hace poco en nuestra iglesia el pastor trajo un taller de finanzas que, a ver, otras personas pueden decir, bueno, pero un taller de finanzas, es que es una iglesia, que ¿para qué van a hablar de finanzas? Pero no, nos están equipando, es que de eso se trata, equiparlo en todas las áreas que son necesarias para nosotros poder desarrollar una vida y para nosotros poder llegar luego a desarrollar un buen liderazgo. Me ha encantado todo, pero me quedo con el punto de mostrarse vulnerable y también de equipar. ¿Sabes por qué? Porque en principio, usualmente, y eso lo estoy leyendo también en varios libros de inteligencia emocional, por cierto, tienes que mostrar correctamente tus emociones, ¿sabes? Y eso, quieras o no, en un liderazgo, el hecho que tú te muestres inalcanzable, el hecho que tú te muestres siempre perfecto, en teoría, al menos quizás en una escuela anterior, te sirve para no perder tu estatus, para no perder la cordura, para no perder tu imagen ante tu equipo, tus personas. Y es todo lo contrario. Alejamos a la gente porque piensan que estamos bien, piensan que todo nos sale bien. Somos casi un cuasi Cristo que solo nos falta ser todopoderoso. Cuando la realidad no es así. Y cuando nos mostramos vulnerables de manera correcta, la gente se les hace mucho más fácil seguirnos. Porque no es lo mismo ver una cuesta súper ascendiente y uno dice, ¿qué haces tú cuando tú ves que son como miles de gradas para arriba y hay que llegar? Es como... Totalmente. Se te vuelve cansado solo de verle. Pero cuando miras que el camino es recto, que el camino es una calle normal de aquí para allá, puedes hacerlo. Sí. No, y cuando tú ves que la persona que va delante de ti, que te está diciendo, vamos, ven, es por aquí y tal, también le suceden cosas que a ti te suceden, tú dices, no estoy mal, pero cuando nosotros somos ese tipo de líderes que tú acabas de describir y las personas que están con nosotros cometen algún error, entonces luego tienden a decir, no, pero es que yo no puedo, porque es que yo tengo que ser como él, que no le pasa nada. Yo tengo que ser como ella, que nunca peca, que nunca se siente mal, que no sufre, que no tiene hijos, que no tiene... Me encanta. Y te comento, Yoshi, aunque ya entraste un poquito a la parte de secreto. Tenemos una sección de secretos, Yoshi, con el fin de, que siempre lo menciono y quiero recalcarlo. Esta es una sección para comentar experiencias que te han pasado, no por el hecho de saber morbo, sino con el hecho de hacer justamente el tema que estábamos hablando, de no ver a una Yorkshire así, sino ver y de que alguien más se identifique con nuestra experiencia y que ellos digan, si a mí me pasa, a ellos también les han pasado, puedo hacer esto. Porque yo sé que lo que tú has pasado en tu discipulado, tanto como darlo como recibirlo, le ha pasado a alguien más, de manera muy similar. Así que yo te quiero preguntar, ¿alguna vez has sufrido
consecuencias de ser discipulada incorrectamente y qué lecciones has aprendido. Bueno, yo creo que sí, no, porque, a ver, sí, no he sido discipulada incorrectamente. ¿A qué voy con esto? Yo prácticamente nací en un hogar cristiano y mis primeros discipuladores fueron mis padres. Los primeros que me discipularon a mí fueron mis padres. Mi primera líder, mi primera discipuladora, y no lo estoy diciendo porque ellos hayan sido líderes en la iglesia, sino como mis padres. Mi mamá fue una de las, y lo es todavía, una de las mayores líderes que yo vi con admiración en cómo se rige ella, cómo funciona ella en la gestión de la iglesia. La pasión con la que ama, la pasión con la que lidera, o como lo hacía en su época de oro. Mi papá también fue un líder súper. Entonces, ellos fueron mis primeros discipuladores y creo que hicieron un muy buen trabajo desde que yo era muy niña. O sea, y esto lo digo con mucha intención para los que son padres. Yo estoy tratando de también tomar el ejemplo y repetirlo en mi vida con mi muchachera, con mis 3 hijos, en discipularlos. Nuestros primeros discípulos son ellos. Entonces, ¿qué pasa? El buen trabajo que hicieron mis padres como que contuvo un poco el que yo fuese mal discipulada más adelante. No sé si me explico, ¿sí? Si me estoy dando a entender. Sí. ¿Qué sucede? Cuando yo entro a la adolescencia y todo esto, sí hubo cosas que yo vi en la iglesia, en mi iglesia local, que no estaban bien, que no estaban funcionando bien, incluso conmigo misma. Yo estaba pasando una situación súper, mega, ultra fuerte en una temporada de mi adolescencia y no hubo ningún líder que como que se haya dado cuenta. Entonces, pero, ¿por qué digo que sí, no? Sí hubo una mala gestión de las personas que me estaban discipulando, que estaban a mi cargo o sobre mí, pero el hecho de que mis padres hayan hecho un trabajo tan bonito conmigo desde niña, que causó que yo dijese, ok, no es aquí, pero sí es con Dios. O sea, no es en esta iglesia, no es en este lugar, pero sí es con Dios. Entonces, ¿qué sucedió en esa época? Fue donde yo más me metí con el Señor. Y fue, Carlos, en donde yo realmente conocí a Jesús. Fue en esa época, porque claro, yo sabía ser cristiana desde niña. Yo sabía cómo comportarme en un ambiente cristiano, yo sabía cómo leer la Biblia, cómo orar, pero no fue hasta en este momento, en esta crisis, digámosla así, de ser liderada de iglesia que tuve, que yo dije, ok, Señor, la iglesia está mal, pero tú no. Y yo te necesito es a ti, y yo te quiero conocer es a ti. Y allí fue donde yo le conocí al Señor realmente. Y creo que fue cuando yo le acepté, que dije, yo te quiero seguir. Y tuve esa convicción de que no estoy en la iglesia porque mi mamá me trajo y tal, estoy en la iglesia porque estoy enamorada de ti. Y quiero morir en la iglesia porque estoy enamorada de ti. Entonces, sí y no. Qué fuerte lo que has dicho. Porque qué bonito que tus padres siempre te han encaminado. Te han encaminado. Creo que no todos hemos tenido ese privilegio, pero es bonito. Es bonito que tengas unos padres ejemplo y que te hayan encaminado en que el enfoque sea siempre Cristo. Y también tomar de lección que las pruebas y el permanecer, como fue en tu caso, uno encuentra a Dios. Aunque quizás la situación, y tú y yo sabemos de qué hablamos, de pruebas tanto que han pasado contigo como conmigo, a veces en los desiertos no se mira a Dios, pero sí se siente cerca. Entonces, por eso, y lo hemos hablado en episodios anteriores aquí al podcast, el permanecer es clave. Salirse y renunciar siempre ha sido la salida fácil, pero el permanecer siempre. Por eso es que el evangelio es para valientes, no para cobardes. El valiente continúa y sigue.
Nos van a tirar piedras después de esto, Yorshi. Edita ese pedacito. Y de hecho, bueno, tú eres pastora. Tú siempre has sido pastora, al menos desde que yo te conozco. Intento. Pero, ¿sabes? Hay algo que ocurre bastante en el liderazgo. Y hablo a nivel general de iglesia, cuerpo de Cristo. Muchos están haciendo un buen esfuerzo. Yo sé que hay gente que le está costando. Hay gente que no sabe. Pero hay gente que está trabajando. Está aprendiéndose de la marcha. Y te digo lo de ser pastora porque pues ya pasaste pues. Bueno, y todavía me resta muchísimo Ya pasaste por muchos pasar. discípulos. Hay gente que ha respondido bien. Hay gente que ha renunciado. Sí, Y no ha renunciado. Hay gente que quizás haya renunciado a ti. Otros que haya renunciado a Dios sí. por elección propia. ¿No te ha cansado, Yorshi, en algún punto el discipular? ¿Cómo te mantienes tú firme en el Señor para siempre seguir discipulando y decir, ya no, este tema ya no, todos váyanse? ¿Cómo haces tú para seguir constante en el discipulado? ¿Y te ha cansado alguna vez? ¿Te ha cansado esto? Sí, mira, te voy a decir algo muy honestamente, Carlos. Yo estoy hoy aquí y me gusta lo que hago. Yo creo que si tengo algo muy claro en la vida es mi llamado. Y me gusta, me apasiona trabajar con la gente, me apasiona el discipular, pero yo también llegué a ser una mala discipuladora. A ver, cuenta. Es que hay que decirlo también. Para tú aprender, tienes que cometer errores, ¿sí? Claro. Y cuando nosotros estamos empezando, cometemos muchos errores, tendemos a cometer errores. Por eso es que si hoy en día tú estás discipulando y alguna de las cosas que hemos dicho, te ha dicho, eso me dolió porque yo lo estoy haciendo, no está mal. Lo bonito es darnos cuenta de que podemos corregir las cosas y hacer las cosas mejor. Eso es lo bonito de todo el tema y creo que es el enfoque del podcast también. Porque todos hemos cometido errores. El único perfecto fue nuestro Señor Jesucristo, que fue, como lo dije al principio, el maestro, el líder y nuestro ejemplo a seguir. Pero todos hemos cometido errores, incluso hasta los pastores más top que nosotros podamos ver, que miremos con admiración y digamos, yo quiero llegar a ser como él, hasta ellos mismos han cometido errores. Y sí, Carlos, he sido una mala líder, he sido una mala discipuladora en muchas ocasiones, más que todo cuando cometí errores, pero lo más importante de todo es darte cuenta de esos errores, corregirlos y saber pedir perdón. Tenemos que saber pedir perdón, tenemos que acercar, cuesta un montón, Sí, de hecho, cuesta un montón, pero creo que es importante, ¿sabes por qué? Porque incluso ahí estás enseñando a las personas, saber reconocer cuando te equivocaste, decir, oye, tienes razón, aquí yo me equivoqué, vamos a corregirlo, vamos a hacerlo así, te pido perdón, y es que esa es la dinámica de lo bonito del cuerpo de Cristo, de que somos una familia, y eso pasa en la familia. ¿Cuál fue la pregunta que me dijiste? Porque me vino a decir, yo le voy a decir esto, pero se me olvidó la pregunta. te la voy a volver a hacer, pero me quiero detener aquí. Ok. Esto que acabas de decir es tan fuerte por lo mismo de la imagen del liderazgo incorrecta. Muy pocas veces, y al menos hablando de mi experiencia, han sido contados con la mano líderes que yo sé que han cometido. Una cosa son lecciones, Sí. otra cosa son errores. Ujú. Muy pocas veces he recibido un perdón, un lo siento. Y también a mí como líder, y te soy honesto, Yorshi, a mí a veces me cuesta. Por lo mismo, inconscientemente que uno dice, no me voy a rebajar, ya sea por orgullo, más que todo por orgullo, para no verme, para no perder autoridad, Sí. influencia.
Y es todo lo contrario a cómo es el modelo de Jesús. Así es. Y eso cuesta aplicarlo por nuestra humanidad, pero también en mi mente está gente que es muy humilde, ha sido mi líder y me ha pedido, cuando se ha disculpado, incluso por una cosita tan pequeña, me ha dicho perdón, o sea, ha estado conmigo y demás, y son gente que marca la vida, te marca como persona, Sí. y uno dice, te tengo en mi mente, aunque sea por actos tan pequeños, pero te tengo en mi mente y yo quiero ser como tú por esto que has hecho. Y al contrario, tenemos muchos líderes que por una imagen errónea, que uno dice, sé cómo no quiero hacer las cosas. Y cuando tú te vuelves el no cómo quiero hacer las cosas, eso duele. Entonces, al final aprendes a las muy malas y quizás con el tiempo, que si bien has hecho un montón de cosas, has servido bastante y demás, pero no has sido lo suficiente humilde con las personas cercanas a ti y te vuelves el ejemplo de cómo no hacerlo, duele. Duele más porque tu propio orgullo, con el tiempo, te lastima a ti. Así es. Es que incluso cuando son las personas que te hieren a ti, Carlos. Tú sabes que una vez cuando nosotros salimos de Venezuela, mi esposo y yo que nos fuimos a Malta a atender el llamado que Dios nos había dado, mi líder en ese entonces, Evans Blancas, nos dijo algo y nos dijo, chicos, vayan y hagan lo que tengan que hacer, pero en todo lo que hagan, o sea, todo lo que vayan ustedes a hacer este tiempo, no olviden algo, olviden todo lo que quieran, pero no se olviden de algo. Siempre, siempre, siempre pregúntense qué haría Jesús en esta ocasión. Y eso nos quedó a nosotros retumbando en la cabeza que 11 años después que salimos de Venezuela todavía lo mantenemos. Y si tú te pones a ver, incluso hay veces que son los discípulos o las personas que te hieren a ti, pero si tú eres un buen líder, tú te acercas. Porque Jesús lo hizo. Fue Pedro el que falló. Fue Pedro el que le negó. Yo no hubiese actuado así. Yo hubiese ido al mar y lo ahogo. ¿Dónde está Pedro en la barca? Camino para el mar otra vez y lo ahogo. Pero no, Jesucristo fue lo contrario. Lo llamó y con todo eso le dijo hijitos. O sea, los trata bonito. Hijito, ¿tienen algo de comer? Perdón. Y luego viene y le hace desayuno. Y el cabezón aquel lo negó y todo, y él le hizo desayuno. Y vino y le dijo, ¿me amas? Y lo reafirmó otra vez. O sea, es un ejemplazo que tenemos en Jesús, nosotros, que de humildad, de saber ir a buscar a la persona, incluso pedir perdón cuando nosotros no fuimos los que fallamos. Y más aún, si fuiste tú el que fallaste, si fuimos nosotros los que fallamos, tenemos que saber acercarnos. No van a tirar piedras. Más todavía. Georgie, hay algo que te quiero preguntar y es siempre en relación por esta línea. Volviendo al punto, ¿tú te cansas? Sí, ¿Te cansas y... todos los días. Pero ¿cuál es como tu inspiración como para... tú como líder, como pastora, Sí. más pastora, que tratas con más gente? ¿Cómo tú haces para, sabes? Porque hay casos recurrentes. Sí. Hay casos que quieren crecer y hay casos que quieren hacer drama. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Por dónde va la línea? ¿Cómo tú, como Georgie, haces diferencia de eso? Es decir, ¿a qué persona le pones atención y a qué persona dejas de ponerle atención? Porque, y te lo digo, muchas veces pasa que más que todo con líderes que son bastante amorosos y ese corazón es bastante notorio. De hecho, creo que hasta por su personalidad pueden ser así. Pero esta misma gente también a veces
tiende a no priorizar. Y por su mismo corazón, todos tienen una parte igual de él o de ella. Y hay personas que se mira, que sí quiere crecer, que sí quiere avanzar, pero hay personas que lo único que quieren es hacer drama para llamar la atención. Y existe. Hemos visto casos, yo he tenido casos, solo que con los hombres sí puedo ser un poco más duro porque despabila. Pero, ¿a dónde está donde tú marcas el límite para decir, no, yo hasta aquí quedo porque esto es una pérdida de tiempo? Y dónde tú marcas la otra línea de decir, tengo que seguirlo intentando, porque ya estamos cerca de lograrlo, solo te falta un poco más. ¿Cómo tú lo haces? Mira, la única respuesta que te puedo dar es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos direcciona, quien nos guía, quien nos muestra también. Y cuando tú conoces a la persona por eso es que insisto, hay que conocer a nuestros discípulos, hay que conocerlos. Yo a mis hijos los veo y yo sé cuando es una pataleta por berrinche, sé cuando realmente le está sucediendo algo, sé cuando es un llanto porque se siente mal. De hecho, hay veces que le veo los ojos y digo, le va a dar fiebre. Solamente por la mirada lo detecto. ¿Sí? Hay que conocer a nuestros discípulos. Entonces, si hay una persona que está pasando por una situación, porque ¿qué sucede? Muchas veces nosotros decimos lo que acabas de decir. No, lo que pasa es que está haciendo una pataleta por llamar la atención. ¿Por qué quiere llamar la atención? Sí, es verdad, hay algunas personas que son un poquito, a ver, que siempre quieren estar como que allí presentes y ser notadas, pero esa persona que es así tiene una carencia. Hay una raíz para que esa personalidad sea así. Entonces yo tengo que saber detectar cuál es la raíz, cuál es la carencia que tiene esa persona y trabajar en ello. No desistir de la persona simplemente porque me lleva hasta aquí. Me ha pasado, Carlos. He querido desistir un montón de veces. He tenido personas que me he sentado en la mesa con ellas y he estado a punto de decirle, pero luego mi esposo me ataja y me dice, ¿cómo actuaría Jesús? Y nosotros, eso es lo que tenemos que ver, Jesús. ¿Qué tú le dirías en este momento a esta persona? ¿Qué tú harías con esta persona en este momento? Amarla, sea cual sea el temperamento. Ahora, eso por una parte, el Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo es quien nos va a dar a nosotros la dirección, el discernimiento también, el que va a hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, para nosotros ver las necesidades que hay en las personas y atenderlas. Pero también hay otra cosa que es formar caracteres en nuestros discípulos y saber poner límites, ¿no? Y yo creo que ahí está lo que nosotros llamamos la exhortación con amor. O sea, exhortar a la persona con amor. No ir al ataque, no ir a te voy a destruir, sino exhortar a la persona con amor, exhortarle en lo que está fallando. Decirle, mira, está pasando esto y vamos a llegar hasta aquí. O sea, te voy a poner un límite o no sé, llegar a acuerdos. Tener límites y acuerdos con ese tipo de personas también es necesario porque hay de todo en la Grey de Jehová. Penúltima pregunta. Sí. Volviendo a ¿tú crees que tú le aconsejarías a alguien desistir de alguien en su discipulado? ¿Crees que hay casos, tú crees que hay blanco y negro? ¿O tú crees que hay un gris por ahí, un gris que depende? Mira, hay momentos en los que sí tenemos que dar un paso atrás. Tal vez no es desistir. No llamaría, no tomaría esa palabra de desistir, porque desistir es como que me di por vencido contigo y Cristo no se da por vencido con las personas. Pero sí es decir, ok, sí, ya yo he invertido un tiempo en ti, ya hemos hecho este plan de trabajo, hemos hecho hay que hacer plan de trabajo con la persona, completarlo y si la persona no avanzó, o sea, es estudiar el caso realmente. Y si es la persona que no quiere avanzar, si es la persona que sigue repercutiendo y repercutiendo en su pecado, que no se quiere alejar, tú no puedes ir y tomar decisiones por la persona. La persona tiene que tomar decisiones.
Entonces sí creo que es importante nosotros saber discernir en qué punto estamos del discipulado con esa persona. Si ella o él quiere avanzar o quiere permanecer allí, sea por pecado o sea por lo que sea. Y luego decirle claramente, decirle, bueno, vamos a tomar un tiempo. Tómate un tiempo, nosotros nos vamos a tomar un tiempo, ora, sin decir como que, ok, desisto de ti o te vas, pero vamos a tomarnos un tiempo. Creo que también es saludable. Y yo creo que, teniendo en cuenta lo que has dicho, es como un último recurso, ¿no? Sí. Porque muchas veces, y vuelvo al liderazgo, muchas veces en el liderazgo el último recurso se vuelve el primero. Ya sea porque por nuestra personalidad, porque estamos heridos, estamos cansados, por yo qué sé, muchas cosas que pasan en el liderazgo que como somos personas somos bastante volátiles. Pero sí yo veo muchas veces que a veces, y como tú lo has comentado, el discipulado, hay gente que no quiere cambiar. Entonces, siempre existe como esa línea y esa discusión. Algunos aconsejan, ¿sabes qué? Dile que ya no, o ¿sabes qué? Inténtalo un poquito más. Y está siempre como esa lucha quizás hasta más interna, como ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tendría que hacer? Porque ya estoy cansada, pero el Espíritu Santo me dice un poquito más. Y hay otras veces que todo el panorama pinta, no. O sea, ya pasaron 2 años, no hemos avanzado nada, las recaídas son las mismas, entonces Es súper importante lo que acabas de decir, lo que te dice el Espíritu Santo, porque a lo mejor yo, humana, veo la situación y te digo, no, Carlos, o sea, ya déjalo hasta aquí. Habla con la persona y dile que ya vamos a tomarnos un tiempo, vamos a dejarlo así. Pero si el Espíritu Santo te está diciendo, sigue, sigue. Sigue, por más cansado que tú estés, por más que lo quieras agarrar de los pelos, sigue. Porque es lo que diga Él. Es Él el que manda. Y si me permite, sé que vas a hacer otra pregunta, no sé, pero me gustaría acotar algo, Carlos, muy importante también, y es sobre el cansancio. Porque el cansancio existe, el cansancio mental, personal. A veces nosotros podemos ser muy líderes y todo, pero somos humanos. Pasamos por situaciones importantes en nuestra vida. También nos lastimamos, también nos cansamos, también tenemos luchas, en fin. Entonces, ¿qué creo yo? Creo que sí. Nosotros como líderes estamos en un punto en donde nos sentimos cansados espiritualmente, físicamente, emocionalmente, sepamos tomar pausas. No pausas de decir, bueno, me voy a tomar 3, 4 meses y voy a dejar el liderazgo de alabanza porque estoy cansado. No es el tipo de pausas correctas, porque imagínate tú. Pero sí saber tomar descansos. Es muy importante el descanso. A veces, y cometemos el error, y más que todo cuando estamos iniciando la plantación de una iglesia o cuando estamos iniciando en el ministerio o algo así, que le damos corrido. Le damos como una máquina, como que si fuésemos... Y no, nosotros tenemos que saber descansar. Jesucristo descansaba. Entonces, es eso, saber tomarte unas vacaciones largas, unas vacaciones cortas, saber días de la semana que tú digas, este día no veo nada de iglesia ni nada de nada, se puede estar muriendo quien sea, pero que lo sepulte otro. Yo descanso, no, es un poquito radical, pero el descanso es muy importante porque yo hablo mucho de maternidad y de mamá porque soy mamá, pero vuelvo al caso de mamá, siempre dicen, si la mamá está bien, los hijos están bien. Si el líder está bien, los otros van a estar bien. Pero si tengo un líder que está afectado y que está mal, ¿verdad? Entonces no va a poder discipular correctamente. me está haciendo tendencia esto de que siempre, casi en la última pregunta, siempre el mismo invitado se autoinvita para otro episodio. Sí. El cansancio sería un buen tema. El cansancio sería un buen tema, sí. Buen tema. Muy, muy buen tema. Así que quédense pendientes. Georgie, siempre tiramos una última pregunta así bomba. Porque, y creo que es más que todo para los jóvenes, y puede que por ahí algún adulto que necesite esto. Hombres y mujeres. ¿Debería un hombre discipular a una mujer o al revés?
¿Hay límites? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, totalmente. Hay límites, hay límites. Ahora, sí hay límites. Ahora, ¿debería un hombre discipular a una mujer y una mujer a un hombre? Yo creo que no hay ningún problema con eso. Para mí, yo respeto, de verdad, respeto las personas que dicen que no, que un hombre discipula a un hombre y una mujer a una mujer. Yo lo respeto porque, bueno, cada casa, cada iglesia tiene sus reglas y tiene sus dinámicas de trabajar. Pero para mí no hay ningún problema. Ahora, el hecho de que no haya ningún problema, no tenemos que dejar a un lado el ser prudentes, ¿no? Claro. Si hay un liderazgo de hombres, si hay un departamento, una red de hombres, entonces hay un pastor de hombres que puede discipular eso. Si hay una red de matrimonios, ¿verdad? Esa red de matrimonios hay una pareja que puede discipular tanto al hombre como a la mujer. Hay casos, Carlos, en que el hombre pasa por situaciones que solamente va a abrirse con un hombre y que la mujer pasa por situaciones que solamente va a abrirse con una mujer. Que si se abre con un hombre podemos abrir brechas o podemos abrir ventanitas que, ¿sabes? Son peligrosas para nosotros. Entonces en eso podemos debemos ser prudentes. Todo nos es lícito, podemos hacerlo, pero tenemos que ser prudentes. ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? Por ejemplo, mi esposo y yo, nosotros tenemos una regla entre nosotros y es, si tú vas a hablar con una mujer, estoy yo. Si yo voy a hablar con un hombre, estás tú. Pero él nunca se va a ir a reunir con una mujer solo, en un café, para aconsejarla. Nunca. No porque yo desconfíe de mi esposo o porque él desconfíe de mí en el caso de hombre, sino porque somos prudentes y porque mi esposa tiene la misma sabiduría y la misma autoridad que yo para hablar contigo. Y de igual manera, mi esposo tiene la misma autoridad y la misma sabiduría para hablar contigo, para nosotros aconsejarte. Entonces, en eso sí nos cuidamos mucho. Hay casos en que viene una persona, se da un poquito más contigo porque eres un poquito más empático, un poco más abierto, eres de la misma nacionalidad, hablas el mismo idioma, qué sé yo. Entonces, venga con 3,000 problemas, oye, quiero hablar, me gustaría hablar contigo y tal. Vale, está bien, trata de hacerlo en la iglesia, en un lugar abierto, en donde te estén viendo las otras personas para el primer contacto. En ese primer contacto yo sugeriría que le dijera, ¿te parece si invitamos a una líder que es súper top y de verdad que yo creo que tiene muy buenas herramientas para poder ayudarte en tu situación? Confía en mí, ¿sabes? Como tratar de involucrar a una persona del sexo opuesto. Todo esto es por prudencia, no es porque la Biblia diga que tiene que ser el hombre con hombre, mujer con mujer, sino porque, bueno, tenemos que ser prudentes. Yo creo que esto es importante, Georgie, que lo digamos porque muchas veces, y más que todo, no es por tirar a los jóvenes, pero siempre hay límites. Como bien tú dices, no hay problema, pero hay límites. Tanto en los jóvenes como en los hombres y en las mujeres, para que no haya malos entendidos. Si bien no es bíblico pero no es bíblico estos límites, pero sí es bíblico el tener prudencia. Claro. Porque está nuestro testimonio. Uh-huh. Está la imagen que estamos dando, pues, de autocontrol, de prudencia y sobre todo, muchas veces, y yo creo que esto lo hemos visto no solo en esto, sino que en muchos casos más, no es bíblico lo que voy a decir, pero no hagamos cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Entonces, incluso Pablo en la Biblia estaba diciendo, creo que Timoteo, que no hagamos cosas que puedan que nuestro hermano en Cristo, el nuevo creyente, caiga por nosotros. No vaya a ser que nuestro testimonio haga que el otro se pierda. Yo creo que por esto es necesario que tengamos siempre la prudencia necesaria para con nuestra familia primero, en nuestro caso que estamos casados, tú con tu esposo, yo con mi esposa, de tener cuidado, los jóvenes, de no dar malos entendidos. Uh-huh.
Y los hombres solteros y las mujeres solteras tampoco deben dar malos entendidos. Creo que un discipulado es sano, pero también, como bien tú dices, hay límites. Y no vaya a ser que entre esos límites ocurra pecado, ocurra malos entendidos, y que por eso, pues, al final, el trabajo que estamos haciéndolo bien se vaya a la basura por nuestra culpa. Sí. ¿Qué piensas? Sí, totalmente. Y más que todo, como acabas de decirlo, en los jóvenes. En los jóvenes yo sí lo pondría tú aquí, tú allá, separadito. Que uno parece de la vieja escuela. Uno dice, ay, esto, Sí, pero es que es así. pero es que en realidad los estamos cuidando. Sí, es así. Y así va a ser, ellos más adelante van a ser unos señores Así, cuidando a la generación que viene. así es. Mira, a mí, cuando nosotros íbamos al campamento, siempre eran las mujeres por allá y los hombres por acá. Nos chocábamos en el culto. Y aquí estamos, felices. No nos hizo ningún daño. ¿Ves? Sí. Hemos sido bien cuidados. Georgie, te agradezco en serio por No, haber gracias a ti. aportado bastante en el tema de discipulado y te vamos a invitar a otro episodio. Vamos a tener aquí a Georgie un par de episodios más. Porque sacar a Georgie de tenerla de invitada es como traerla de Venezuela. Es muy difícil. Así que aprovechemos. Sí. Y para ti, que tú nos estás escuchando, si te ha encantado este episodio, recuerda dejar tu like, un comentario si te ha gustado, qué otros temas quisieras escuchar. Estamos para servirte, estamos para escucharte. Y recuerda, este podcast está para ti, para agregar valor a tu vida y a la iglesia. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.